cosas que debemos saber y las que quizás tenemos que estar alerta. Por eso vamos a establecer el contacto con Pablo Mainer. Pablo es fundador de la ONG Hablemos de Bullying y tiene la gentileza de establecer el contacto con nosotros. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Pero muy bien, Pablo, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, lamentablemente tenemos que hablar, ¿no?, de los bullying en los colegios. ¿Qué pasa? ¿Se ha incrementado últimamente el bullying en las escuelas? Bueno, a ver, escuchaba recién, ¿no?, la entrevista al diputado y hablaba de esto, ¿no?, de que no son casos aislados, ¿no?, que tienen que ver con un clima, ¿no? La escuela no deja de ser el reflejo de la sociedad, ¿no? El bullying existió siempre. Lo que pasa es que antes, bueno, no existía el término, el tener un término que en Argentina está establecido hace 15, 16 años. El término nace en los años 70 en Estados Unidos. Nos permite identificar una dinámica, una problemática. Acá es importante aclarar, el bullying es un hostigamiento sostenido en el tiempo, donde hay una disparidad de poder, uno se siente más poderoso que el otro. Y bueno, se da en la edad escolar, ¿no? No necesariamente en la escuela, pero sí en edad escolar. Porque muchas veces se le dice bullying a cualquier tipo de situación, entonces acá es importante identificar bien el fenómeno. Sí. Entonces, como te decía, ¿no?, está la palabra, podemos identificar, ha avanzado mucho también el desarrollo de investigaciones, bueno, también el mundo profesional, ¿no?, de la psicología, la psicopedagogía, abordando este tema. Y lo que ha pasado ahora es que se ha complejizado, ¿no?, con las redes sociales, ¿no?, con esta nueva configuración social. Vemos muchas veces un bullying, sobre todo en la preadolescencia, en la adolescencia, más psicológico que aquel que era más físico o material. Entonces, no te diría que hay más casos, pero sí que hay más complejidad. Y sí, también lo que hay es un clima escolar más hostil, más complejo, más difícil, que no tiene que ver solamente con situaciones de bullying. El bullying es uno de los emergentes que suceden en las escuelas, pero hoy vemos un montón de problemáticas, por eso es tan importante tener la mirada preventiva. Y los protocolos están buenísimos, hay que tenerlos, pero hay dos cosas ahí. Primero, hay que ver cómo se construyen esos protocolos, y segundo, que no alcanzan con los protocolos. Lo que hay que tener es un proyecto de convivencia escolar que justamente tiene la mirada en lo preventivo, que sirve además no solo para prevenir el bullying, sino para prevenir cualquier tipo de situación. Exactamente. Pablo, bueno, estamos hablando obviamente de una situación multicausal, el rol de la escuela, el rol de los padres. Sí. ¿Por qué se da este fenómeno de que se denuncia, se realiza el circuito administrativo y lamentablemente pareciera que nada funciona, no se adoptan las medidas necesarias para resolver el conflicto? Bueno, a ver, yo no quisiera generalizar porque vemos realidades muy distintas. Nosotros que tenemos la posibilidad de trabajar en todo el país, vemos que cada institución hace lo que puede, primero. Faltan paraguas institucionales más globales, ¿sí? Nosotros venimos diciendo, falta un programa de convivencia escolar nacional que dé bajada a las provincias y que sea igual de importante que los proyectos pedagógicos, ¿sí? Un chico que la pasa mal no aprende tampoco. Eso por un lado. Y después hay buenas experiencias en algunas instituciones, y cuando uno analiza, y también lo ven los estudios, hace poquito salió un estudio del Centro de Investigaciones de Cuyo, del CONICET, que muestra cómo estas problemáticas están asociadas a un clima y qué cosas hay que tener en cuenta para poder prevenir. Y una de las cuestiones importantes, por eso remarco en esto, es que aquellas escuelas que son más reactivas, más punitivistas, que están más enfocadas en el castigo, ¿sí?, en el castigo ante el hecho, tienen más situaciones de este tipo de bullying o conflictos. En cambio, escuelas más democráticas, donde la presencia de la familia está más activa, donde circula la palabra, donde justamente el proyecto de convivencia es más transversal, es decir, las reglas de convivencia y las normas, y no solamente lo que no, también lo que sí, es decir, los principios, los valores que sostienen la institución. Hay diálogo. Suceden tanto en la clase de matemática como en la de lengua, como en el recreo, ¿sí? Cuando vemos ese tipo de instituciones, los niveles de violencia bajan, y además, cuando hay un caso, porque no deja de estar la posibilidad de que exista un caso igual, se aborda de una manera mucho más asertiva. ¿Por qué? Porque ya esa institución lo tiene trabajado, construyó su normativa y su protocolo de manera colectiva, siendo parte de la familia, escuchando a los chicos. Todos son parte de ese proyecto de convivencia. Entonces, cuando hay un caso,
ya se sabe quién tiene que responder, hacia dónde hay que hablar, qué cosas hay que hacer, qué cosas no hay que hacer. Pero si seguimos con instituciones desbordadas donde solamente se atiende al emergente, a la situación que vemos, a la situación grave, es muy difícil que deje de pasar. Pero bueno, requiere todo un acompañamiento que a veces las escuelas no tienen. Por eso yo hago un gran llamamiento, en este caso al rol del Estado, que tiene que brindar las herramientas, al menos una guía, como para las escuelas saber cómo armar sus proyectos de convivencia. Ahora, Paula, te consulto. ¿Qué pasa siempre, quizás hablamos en la víctima, el victimario o el agresor del bullying? ¿Y qué pasa también con otros compañeritos, los que están alentando, los que se ríen de eso? ¿Ellos también forman parte de este conflicto? Totalmente, no solamente eso, te diría, nosotros siempre decimos, ¿no? Sin espectadores no hay show. En las dinámicas de bullying, sobre todo, y sobre todo en la adolescencia, en esto que los chicos están forjando su personalidad, quieren pertenecer y demás, esa disparidad de poder que se da, que les explicaba al principio, justamente se valida de esos observadores que muchas veces son participantes activos riéndose o fomentando, pero muchas veces también este rol pasivo de observadores. Pero también acá hay algo importante que decir, es que muchos de los observadores también son chicos que la pasan mal, porque tienen miedo a ser los próximos, porque no tienen ganas de estar en un contexto hostil, amenazante. Entonces, en los espectadores también muchas veces son víctimas de una situación que se da en el clima áulico o en el clima escolar. Entonces, por eso nosotros, digamos, hacemos mucho foco en hacer un abordaje sistémico sobre la situación, porque muchas veces se cae como sobre la microsituación, ¿no? Claro. Se atiende al hostigador y al hostigado, se trata de resolver muchas veces con herramientas erróneas, por ejemplo, la mediación escolar, y no se atiende a todo el conjunto, que justamente es ir a la base del problema, ese contexto que facilita que estas cosas sucedan. Y cuando hablamos de observadores, no hablamos solamente de los observadores que son los compañeros de clase, también son los adultos, ¿no? Esas familias y además, que no Pablo, observadores virtuales, porque las 24 horas, lamentablemente, hoy se lleva adelante el bullying. Sí, hoy no podemos hablar de bullying sin hablar de ciberbullying, porque los chicos se agarran de las herramientas digitales para poder seguir haciendo eso que están haciendo. Hay una intención de generar daño. Entonces, mínimamente están generando o memes o stickers o códigos, ¿sí? Identifican a uno de los compañeros con alguna imagen. Entonces, de forma solapada, anónima, siguen generando esa agresión, que en aquel que es hostigado genera mucho más ansiedad, porque bueno, antes el bullying empezaba y terminaba en el horario escolar. Hoy se amplifica en tiempo, en espacio, y genera mucho más ansiedad en aquellos que son hostigados. Por eso el mundo adulto tiene que estar muy presente en lo que los chicos hacen en el mundo digital, que no es solamente preguntar cuando los chicos vuelven de la escuela, bueno, ¿cómo te fue? Que hay que hacer preguntas más abiertas. Bueno, ¿qué harías si pasa una situación? Contame qué cosas buenas te pasaron en la escuela, qué cosas malas. ¿Por qué no invitaron a fulanito al cumpleaños? Claro. Hay un bullying que es el bullying por exclusión, que es esto de hacer grupos, guetos, no invitar a cierto grupo. Y ese es el bullying más naturalizado, inclusive que tenemos los adultos. Y muchas veces situaciones de bullying mucho más graves comienzan con esta exclusión y después va escalando, ¿no? A situaciones más graves. Exacto, siempre se habla del rol del adulto que tiene que estar presente en todas las ciudades, charlar, ver qué les pasa, indagar, y es por eso también la comunicación, sus estudios también lo que realizan. Así que, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes.